Tras ver la primera ley de Newton, ley de la inercia, vamos ahora a ver la segunda ley de Newton, también conocida como principio fundamental de la dinámica. Ya que es una ley, un enunciado que es la base del estudio de los sistemas con fuerzas, ¿vale? Y lo que nos dice esta ley es que si sobre una partícula de una masa dada en kilos, la masa, se aplica una fuerza, una o muchas, ¿vale? Entonces la partícula adquiere una aceleración, de tal manera que la fuerza que se aplique es igual a la masa del cuerpo sobre la que se aplica por aceleración, ¿vale? Para ser más correctos, esta fuerza debería ser sumatorio de fuerzas. La resultante de fuerzas que actúe sobre un cuerpo, si hay muchas fuerzas, se calcula la resultante, y sabiendo la resultante se puede saber la aceleración que adquiere un cuerpo. Eso es. Si hay fuerza resultante, que no sea cero, el cuerpo va a adquirir una aceleración. Daos cuenta que esto es una magnitud vectorial, la fuerza y la aceleración. Es decir, si la fuerza va en un sentido, la aceleración va en el mismo. La aceleración que adquiera un cuerpo depende de quién la está creando, que es precisamente las fuerzas. No existe aceleración si no hay una fuerza que la produzca. El responsable de que aparezca la aceleración es la fuerza que se aplique. Si no hay fuerzas, el cuerpo no se mueve, tal y como dice la primera ley que ya hemos visto. Si la resultante de fuerzas era cero, el cuerpo estaba en reposo o seguía con velocidad constante, pero no habría aceleración, ¿vale? Aquí lo dice la acelera fuerza. Y la aceleración son dos conceptos que van ligados. Si una es cero, la otra también. Es decir, si no existe la una, la aceleración da cero. O si esta es cero, es porque no hay fuerzas. No es que no haya fuerzas, sino que las que hay podrían sumar cero. Hay una resultante que da nula, como aquí bien dice. Si la resultante es nula, el cuerpo no experimentará aceleración, ¿vale? Estará con velocidad cero, en reposo, o con velocidad constante, como bien dice la primera ley de Newton. Esto es útil entonces para saber si hay una suma de fuerzas sobre un cuerpo, para saber cómo va a ser su movimiento. Hasta ahora habíamos estudiado el movimiento sin saber por qué se producía. Ahora vamos a ver que unas fuerzas son la causa de los movimientos, de las aceleraciones. Podemos poner algún ejemplo. Y fijaos que aparece la masa. La masa no es vectorial. La masa es una magnitud que se llama escalar. No tiene dirección y sentido. 2 kilos son 2 kilos y no van en una dirección o en otra. Las fuerzas y las aceleraciones sí. Por eso se marcan con la flechita encima, que a veces se suele olvidar, pero conviene marcarlo. ¿De acuerdo? Lo que quería decir, aparece la masa. Entonces tenemos un cuerpo, ya hablamos de una masa de 2 kilogramos de cuerpo y se aplica una fuerza de 10 newton en ese sentido de la fuerza, ¿vale? F1. Y la pregunta más típica va a ser obtener la aceleración del cuerpo. Aquí tenemos un cuerpo, de 2 kilos y se le aplican 10 newton en este sentido. Esta fuerza producirá un movimiento en este sentido, ¿vale? No hace falta dibujar la velocidad si no lo piden. Si dibujamos la fuerza en el sentido, o si hay varias, pues las dibujamos en el sentido que nos indiquen.
¿Cómo calcular la aceleración? Si sabemos la masa y las fuerzas, acudimos siempre a la segunda ley de Newton, donde dice sumatorio de fuerzas igual a m por a. Se suman las fuerzas que haya. Si hay una, pues una. Si hay más de una, pues más de una, las que sean. Si hay muchas en varios sentidos, aquí tendríamos que poner el módulo de la fuerza resultante. El módulo al final del todo, ¿vale? De las dos componentes si las hubiese. Después hacemos más ejemplos. Entonces, dices sumatorio de fuerzas sobre este cuerpo igual a m por a. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre este cuerpo? De momento, esta, no hay más, 10. Pues dices 10 igual a m, ¿cuánto pesa el cuerpo sobre el que se aplica la fuerza? 2 kilos. 2 por a. Pues se despeja. A es igual a 10 entre 2, 5 metros segundo cuadrado. La unidad de la aceleración no cambia, aunque hayamos cambiado de unidad, es metro segundo cuadrado. Las fuerzas en Newton, masa en kilos, aceleración metro segundo cuadrado. ¿Vale? Un newton es lo mismo que un kilo por metro partido de segundo cuadrado. Pero eso tampoco es, en este caso, relevante. Pues un cuerpo sobre que pesa 2 kilos, si se aplica en newton, acelera a esta razón, a 2 metros segundo cuadrado. Si hay varias fuerzas, vamos a poner otro ejemplo. Sobre un cuerpo de 3 kilos, se aplican estas fuerzas dibujadas. Obtener la aceleración. Cuerpo, siempre importante, súper importante dibujarlo. Ponéis datos, masa igual a 3 kilos y vamos a sumar unas fuerzas que nos dan ya dibujadas, que van a ser esta 5 newton, 3 newton y 4 newton. En el sentido horizontal todas. Y nos dice, el cuerpo pesa 3 kilos, m igual a 3 kilos. Pues calculamos la resultante. ¿Por qué? Porque para calcular la aceleración, siempre que nos pidan aceleración o resultante de fuerza, tenemos la expresión de la segunda ley de Newton. Esta unidad va a ser prácticamente la única fórmula que apliquemos y va a ser resultante de fuerzas igual a m por a. La masa la sabemos, la aceleración nos la piden, no sabemos la resultante, pero sabemos cuántas hay. La suma de fuerzas se puede calcular aparte y sustituir aquí al final. La suma de fuerzas será 5. Si queréis poner F1, F3, F2, F3 y poner los valores después, también. Si no, directamente 5 más 3 menos 4 porque va en otro sentido. Y nos da una suma de fuerzas, son 5 y 3, 8 menos 4, 4 newton. Ya sabemos que la resultante es 4. Pues entonces, 4 es igual a masa 3 por a. Solución. La aceleración es 4 entre 3, 0,75 metros segundo cuadrado. ¿Vale?